pe- pensar esta formación docente desde, desde un lugar particular, porque ustedes transitan la formación docente desde el primer día que se inscribieron en la universidad, y nos interesa que se transversalice esta formación docente en el modo en que miramos cada una de nuestras asignaturas, que podamos interrumpir esa lógica de que la formación docente la pensamos desde las pedagógicas y la formación disciplinar nos fortalece en el saber. Les vamos a invitar a pensar en el transcurso de esta cursada que ambas dimensiones o se intersectan o van juntas, o así como la formación es fragmentada, también va a ser nuestro ejercicio profesional. Entonces, cada una de las asignaturas de la formación docente está ayudando a pensar, empujando esa idea de una formación integrada, ¿no? Y cada una nos viene dando algún argumento en esa formación. De pronto, pedagogía nos ayudó a pensar el sistema educativo en general, desde cuándo, por qué, cuál es la funcionalidad de la escuela, el origen del sistema educativo y sus significados, para qué surgió la escuela, diríamos nosotras en español antiguo a la mañana de hoy, cuál es el rol, qué pasa con las escuelas, con las profes y los profes, el ejercicio profesional. Y de pronto la psicología nos ayudó a pensar la cultura y la construcción de subjetividades de esas adolescentes, que fuimos nosotras en un momento, o que seguimos siendo, y que van a ser y que son nuestras y nuestros alumnos de la escuela, ¿no? Y desde ese lugar cómo se produce el conocimiento, cómo se produce el saber, cómo se aprende. La didáctica pone un poco el corazón en la enseñanza, en cómo nos ayudamos a pensar ese contacto en el aula con nuestras y nuestros estudiantes desde los modos de enseñar y de aprender. La política, que alguna de ustedes está cursando o ha cursado ya, políticas nos va a ayudar a pensar cómo ese sistema educativo se materializa en leyes que garantizan ese ejercicio de enseñar y de aprender en este caso, pero además también por qué la educación es un derecho. Para nosotras es bien interesante esa perspectiva, y cuál es el rol del Estado en este sentido, ¿no? Fundamental el rol del Estado, currículum, práctica educativa 1, práctica educativa 2, ponemos mucho énfasis en esa cuestión. Tenemos una concepción política al respecto, hemos dicho, no creemos, no defendemos la neutralidad en la educación, entendemos que todas, todos tomamos posición al respecto, aún quien dice yo de eso no hablo, yo en eso no me meto, yo de eso no discuto, eso no es mi problema, está tomando decisiones y está tomando partido. Desde ese lugar, la no neutralidad es un argumento central en la formación docente. Y desde lo curricular nos vamos a concentrar fuertemente en cuáles son esos saberes, desde cada una de nuestras disciplinas, que nos van a ayudar a pensar la construcción de ciudadanía. De eso se trata el sistema educativo, de eso se trata la educación como derecho, de poder ingresar, permanecer, graduarnos en un sistema que nos ayude a pensar esta construcción de ciudadanía. Ahora, esa ciudadanía está bastante vulnerada. Hay recortes fuertes, históricos, y por eso este primer eje de la materia, que nosotros denominamos con mucha fuerza el trabajo escolar contra la exclusión, las decisiones que podamos tomar, pero en el contexto no solo local, eh, provincial, nacional, latinoamericano. Nos interesa poder ponernos desde ese lugar, y por eso este primer eje invita a pensar esta posibilidad. En términos de construcción de ciudadanía, hay personas que no han accedido o que no acceden a ese derecho de la construcción ciudadana. Ejemplos venimos de ver. Cada grupo
avanzó sobre 6, 7 casos particulares en donde esa exclusión estuvo señalada de alguna manera. Entonces quisiéramos empezar la mañana de hoy recuperando esos argumentos. Ustedes trabajaron el martes en pequeño grupo, muy interesante el trabajo que han hecho. Realmente estas primeras lecturas que hacemos sobre los casos son muy importantes para nosotras, por varios lugares, ¿no? Primero y fundamental porque genera un vínculo grupal en una concepción de grupo que iremos compartiendo, en donde trabajamos con otras personas cuyo pensamiento es similar, contrario, contradictorio o totalmente distinto, contrario, ya dije, del nuestro. Esa es la potencia más fuerte de la grupalidad. Y justamente por eso nosotras no proponemos ningún trabajo individual. La propuesta de trabajo durante toda la cursada es grupal, porque estamos trabajando con significados construidos en la cultura que están naturalizados, significados que los tenemos asumidos como propio, y a veces en soledad, en el trabajo práctico en soledad, o en la lectura en soledad con el autor o la autora que estemos analizando, o la película, o la historia de vida, o el relato, no alcanzamos a poner en discusión nuestro propio pensamiento. Entonces, los trabajos grupales ya verán que desde ese lugar, esto no es una tarea administrativa, esto tiene que ver con la concepción misma de aprendizaje donde nos paramos, ¿no? El aprendizaje se construye con otras y otros, y desde ese lugar les vamos a invitar también a discutir estas ideas. Por eso la propuesta es grupal, y por eso les vamos proponiendo además que este trabajo grupal, en la medida de las posibilidades, lo hacemos en clase, porque en esta vinculación y en este contraste entre las opiniones de cada uno de los grupos es donde vamos ampliando la red de significados y poniendo en tensión algunas expresiones que necesitamos discutir, algunas que son de sentido común. Ya nos escucharán en el transcurso de la cursada hablar de este sentido común. Les vamos a invitar a poner en tensión porque es el menos común de los sentidos, pero ya les iremos dando argumentos para ver por qué decimos esto, ¿no? Porque ese sentido común que nos hizo pensar que fracasan determinadas personas, son violentadas determinadas personas, son silenciadas determinadas personas, son abusadas determinadas personas, y hay un nivel de justificación cultural que necesitamos de construir, porque esa va a ser nuestra tarea en la escolaridad. Entonces, esta grupalidad para nosotras es esencial en este sentido. Y el trabajo, el hecho de hacer los trabajos prácticos en clase para poder discutirlos acá, también tiene esta singularidad. Esto no quiere decir que si queda algo por terminar por fuera de la clase se pueda hacer, como en este caso, que alguien lo va sumando después. Pero ese es el sentido de compartir las clases, de compartir los trabajos prácticos y de ir presentando los trabajos prácticos en ese sentido. También en un sentido más organizador de la asignatura y de la cursada, la presentación de los trabajos prácticos es la nota particular de habilitar la cursada, ¿verdad? Necesitamos tener los trabajos prácticos presentados. Esto es lo que está instituido en el reglamento académico de la Facultad de Humanas, que es donde damos esta materia. Por lo tanto, les invitamos a que en cada clase y cada trabajo práctico que les pidamos, nos acompañen desde ese lugar, en la presentación grupal, que es lo que hacemos en la mayoría de los casos, o en este caso primero, que hay un tiempo de trabajo grupal compartido en aula, como hicimos el martes, y un tiempo de lectura y de reflexión o de relectura posterior en su casa, con la propuesta de que hoy charlábamos, y en eso quedaron Silvia y Norma con la propuesta del martes, en que hoy comentábamos qué nos había pasado a nosotras, a cada una, cuando reflexionó de manera individual ese tramo, ese rato que se tomó para conocer qué tenían en común los casos que habían analizado el martes y qué relación había entre el caso que cada una de ustedes había estado con los casos en general.
Esta fue la consigna y que, bueno, si les parece, comenzamos desde ahí. Sabemos que es temprano, que nos cuesta tomar la palabra, pero vamos a ir despacito recuperando estas cuestiones, ¿no? Me interesa que pudiéramos ver, si pudiera alguien de cada grupo, comentó el martes en el cierre la síntesis, ¿verdad? Que hicieron en algunas síntesis de las que vimos, y en algunas explicaciones que ofrecieron ustedes de su trabajo grupal, nos interesaba ver, por ejemplo, qué habían encontrado en común en los casos, si habían podido avanzar en ejemplos de las disciplinas, ¿no? Porque de lo que yo estuve leyendo, solamente un grupo se animó a hablar de qué pasaba con biología, qué pasaba con química, y el resto no, es porque es un ejercicio complejo seguramente. Ya les vamos a invitar a ver, por ejemplo, si estos temas que trabajamos están en los libros de texto de sus asignaturas, ¿no? Si tuvieran materiales en su casa, llamados libros de texto o materiales curriculares, los manuales propios de sus hermanas y hermanos que estén en la escuela, o amigos, primos, vecinos, conocidos, amantes o lo que fuere que ande cerca, para poder ver cuántas Ramonas Medina hay en el texto de biología o de matemática. ¿Cuántas veces se menciona en los textos de inglés algo que tenga que ver con los cuerpos, con la subrogación de vientres, con estos modos de regulación que estamos analizando? ¿Cuántas veces se menciona algún tipo de abuso? Hablamos del policial o del sexual en estos casos, pero hay otros. Vamos a ir buscando nuestros libros de texto y con nuestros manuales para ver si estos contenidos que estamos hablando hoy, estas situaciones problemáticas, que todas reconocemos como actuales, porque estos casos son 2021, 2020, si bien tienen historia, ¿no? Porque no sé si hay alguien del grupo 1 ahí más o menos a mano que haya leído la historia de vida de Paula Sosa, que tenga ganas de contarnos. Es nuevo, a Paula le está pasando esto por primera vez en 2021, 2020, cuando se le hace esta entrevista. Ella construye su identidad, resignifica su identidad en el año 2020. ¿Son problemáticas contemporáneas de estos días? ¿O hay una historia de vida involucrada? Digo, como para poder poner en tensión cómo se construyen estas exclusiones, ¿verdad? Esta es la parte en que se corta la comunicación, dice. Desapareció todo. Vamos, ¿quién se anima del grupo? Yo digo del grupo 1, pero no los voy a mandar al frente. Por ahí, Chachi, les habíamos dicho también que, digo, porque a lo mejor no están contestando por eso, que hoy arrancábamos, la consigna individual era que leían otro caso, así que no necesariamente tiene que ser del grupo 1, puede ser cualquiera de la sala que nos quiera contar qué le pareció el tema de Paula, de Pauli, en relación con el caso que haya tenido y del que escribió grupalmente. O sea que cualquiera podemos arrancar. Buenísimo. Yo lo que hice es escribir en un Word las relaciones. Buenísimo, Germán. De Paula. Dale, dale, dale. Bueno, yo puse que a mí me tocó como problemática el alquiler de vientre, y en una de las relaciones que puedo destacar es con el caso de Paula Sosa, Integra Potencia Intersex, que es una organización que busca que el Estado actúe en contra de la mutilación genital infantil. Y yo le encuentro una relación, ya que en ambos casos se atenta contra el derecho de la persona. En el caso del alquiler de vientre, contra la mujer utilizada como incubadora,
porque más allá de que es un acto que es un incentivo económico para quien realiza el acto, hay una relación de poder por detrás, debido a que a ellas quizás no les queda otra alternativa que acceder a causa de necesitar ese dinero. Y en el caso de la mutilación infantil no hay nada que explicar. Podemos ver que se hace en contra de la voluntad del infante y sin su consentimiento. En ambos casos vemos una exclusión a las personas desde el punto de vista de su capacidad de decidir por sí mismo y sus derechos. Muy bien, Germán, está muy buena la relación. Ustedes son del grupo que también hizo vínculos con las disciplinas, ¿no? Que eso estuvo bien interesante también el martes. Claro. Bien importante lo que estás marcando en relación a modos en que los cuerpos median modos de regulación, ¿no? Y cómo esa regulación puede terminar de la violencia reproductiva, cuando hablamos de alquiler de vientres o subrogación de vientres, y en la violencia a los derechos como persona que plantea Pauli en su situación. Y yo digo, arremeto un poquito más, ¿no? Germán, sos profe de biología. ¿Cuántos argumentos para trabajar acá, no? Y cómo Sí. ayudarse a discutir. Germán, vos también tenés una trayectoria importante en la carrera, digo, avanzada en las materias que has cursado, ¿verdad? Como para recordarnos qué actitud ha tomado la biología como disciplina en este sentido. Sí, justamente yo con el grupo hablaba que la materia mía es amplia, ¿viste? Para estos temas. Y bueno, remarcábamos el estrés del cuerpo, por ejemplo, Mm. a causa de embarazos sucesivos, también el estrés a causa de fármacos utilizados para esos embarazos, ¿viste? Por distintas complicaciones. Así que sí, hay, en el caso de mi disciplina hay para agarrar de muchos puntos, digamos. Claro, y además yo sí te invitaría a pensar también, Germán, si te parece, aunque sea temprano, que la biología es una disciplina que no alcanza con que sea amplia, ¿eh? Tenemos que ponerla en discusión, porque también ha sido la disciplina que ha dado letra a que estas prácticas se sucedieran. Miren el relato de historia de vida de Pauli. Cada una de las prácticas a las que Pauli fue sometida, fueron sometidas por recomendación de una biología, de una medicina convencional, hegemónica, diría ella claramente, porque restó todos sus derechos. Entonces, está muy bien que digas una disciplina amplia, pero podemos invitarte a pensar además que es una disciplina que políticamente se ha ubicado en un lugar y ha dado letra en un único sentido. Y preguntarnos hoy, ¿nos vamos a animar a enseñar una biología que ponga en tensión estos argumentos? Chachi, y otra Perdón. cuestión que me parece importante de la voz de Pauli, es que ella es graduada de la misma carrera que Germán y que explicita allí en el texto no en su grabación creo, sino en el diario, pero en uno de los dos, la ausencia de el tema de la intersexualidad en toda su carrera, ¿no? Es decir, que ella como profe de biología inclusive no encontró dentro de los contenidos disciplinares las posibilidades de sentirse acompañada en su propia realidad, y por eso también rescata tan fuerte el tema de su participación o su militancia en, en este grupo que ella conforma, ¿no? Entonces, la ausencia total de lo intersex como variación sexual, que está bueno también eso de no confundirlo, ¿no? Yo le quería preguntar a Germán si en la carrera en algún momento se habló del tema, se sabe, se trata como una posibilidad de las corporalidades, el tema de la variación sexual. Hay más No, gente, además de Germán, digo Germán para que no te sientas solo, hay Sí, más compañeras de biología. y también la sí, pregunta es para todas las carreras, ¿no? Si aparecen Claro. personas intersex en nuestras cursadas en algún momento. no, o sea, desde el punto de vista de la biología, no. O sea, en cuerpo humano veíamos el cuerpo tal, masculino y femenino.
Y no vemos esas, no, no, no hacemos hincapié en intersex también. perdóname, Germán, hasta no hace mucho en la clasificación de la biología aparecía la palabra hermafrodita, ¿no está más? Porque para mí sí se trata en biología, pero se Sí, trata en de el una momento. concepción. Si algún compañero se acuerda, que lo haga recordar, porque yo no me acuerdo. Tal vez en biología sí existe, pero es aplicado a la reproducción en plantas o flores, Claro, o algunos Perfecto. animales. desde ese En, punto de vista sí. en la biología humana no, dicen ustedes. Claro. Después en biología 2 que vemos plantas, eso sí, hablamos de hermafroditismo y esas cosas. ¿Hicieron los cuerpos ya? Sí, 1 y 2. Bien, Me falta el 3. bien, pero hasta acá eso no se abordó. No que yo Bien, recuerde, no. perfecto. Con lo cual, si no se ve y está ausente, pero sí se ve en plantas o lo demás, es bien probable que la relación nos lleve a pensar en Transferir. malformaciones, cuestiones que están por fuera de las normalidades, ¿no? Como dice Pablo. Claro. Buenísimo. Si alguien más se anima, quieren que tomemos la palabra con ejemplos de otro grupo, de otros vínculos, y que alguien pueda comentar de Ramona o del abuso policial o de las sobrevivientes de prostitución o de racismo o de abuso sexual, los Yo, grupos los que fuimos haciendo. Cristian, perdón. yo escribí algo en el chat. A ver. Ah, sí, sí. A ver, che. La falla en el caso de Paula y en el alquiler de vientre no fue la ciencia la que falló, sino las personas que practican y aplican la medicina por estar atravesados por los preceptos religiosos, cultural y sociales. En otras palabras, sociedades tradicionales. Eso es lo que dice Cristian. Está muy bueno. Lo que no me queda claro, Cristian, y por ahí vamos a tener más tiempo de charlarlo, ¿por qué separás a las sociedades tradicionales, a la iglesia, de la ciencia, y como si la ciencia fuera una entelequia abstracta que no está constituida por investigadoras e investigadores que construyen saber? No sé si estoy entendiendo bien y si no... digo porque como lo escucho da la sensación de que el problema no es de la ciencia, sino de quién que la aplica, Eso son los dice. mismos. Quien Eso la dice. Y la produce mentalidad, son los mismos y las mismas. O sea, El discurso médico, Cristian, en esto ha sido categórico en no dar opciones, o sea, en tratar de llevar la persona a la normalidad que más se acerque, es decir, si está más cerca de la expectativa hegemónica de lo que es un cuerpo femenino, llevarlo a mujer, si está más cerca de lo masculino, llevarlo a varón. Estamos hablando de, por lo general, de bebés o de personas de muy corta edad. O sea, es como dice Paula allí, es mutilación, es tortura. Y lo llevan adelante médicos, o sea que es la ciencia en manos de personas, ¿sí? ¿Qué tal? Buen día. A mí hola me Joan, gustaría por ahí llevarlo un poquito más. También vamos a algo más simple. Hombres y mujeres cis, lo que la sociedad tradicional que por ahí menciona Cristian diría normales. Pensemos también que no podemos definir ni siquiera los órganos femeninos de la mujer sin relacionarlos con los del hombre. O sea, la ciencia se construye en torno al cuerpo del hombre y de la oposición al hombre. La mujer no existe para la ciencia como ser individual, sino como complemento orgánico del hombre. Incluso los nombres que lo definen representa eso. El nombre de vagina, si lo traducimos, es como la vaina del hombre, del pene del hombre, lo que va a sostener al hombre. Entonces, hay que como pensar un poco más profundo y ver los cambios que necesita la terminología en la ciencia y cómo se encaran los conceptos de la ciencia.
preguntaban si se veía el término en biología de lo que es intersex. Pero si se ve en biología se va a ver de un carácter sexual y no va a tener en cuenta las cuestiones de género por ahí que van detrás de una persona intersexual, de cómo ella se identifica, de cómo se siente, si se siente de una forma binaria o se siente por fuera de esta regla. Creo que también es una perspectiva interesante para pensar. Está muy bueno lo que decís, Acá, porque además Chachi, la que hace base... poco que Dale, dale. pusieron en la facultad, cuando vos te seleccionás el género, tenés un montón de opciones más, y eso es cuestión de días. Que Alma, mi hija quiere hacer el cumpleaños de Pikachu, y todo el mundo le dice, no, Pikachu no, que es de nene. Y Alma con 6 años nos dijo, no existe de nene y de nene. Va Muy un poco bien. también en cuestión de la educación. Claro, pero justo de eso estamos hablando, ¿no? De cómo vamos rompiendo la cascarita de lo heredado. Vieron que hablamos hoy de esos significados construidos heredados que de a poco tenemos que animar a discutirlo. Retomo de Joan, argumentos bien interesantes, porque lo que nos está invitando a pensar es, discutamos esas conceptualizaciones. Esas conceptualizaciones son categorías semánticas construidas por una disciplina, que no es una construcción gramatical solamente, digo para ubicarlo desde el lugar de la episteme. Es una construcción política. Esos saberes se han significado desde algún lugar y con algún sentido. Entonces, por eso el diálogo que se produce entre Christian y Joan, recuperando los saberes de la medicina, del discurso médico, anclado en estas tradiciones más conservadoras, si quisiéramos en un caso, y de más interrupción de esas lógicas de construcción, diríamos hoy, con las conceptualizaciones contemporáneas. Lo importante es que nos preguntemos nosotras, nosotros hoy, que si la universidad no las pone en tensión, ¿dónde las vamos a poner en tensión? Si la universidad no nos invita a cuestionarlas, ¿cómo vamos a llegar nosotras al aula y sobre qué saberes vamos a trabajar? Por eso estos son los espacios de discusión, esta asignatura y en la que ustedes transiten, y también que ojalá estas asignaturas le pudieran dar argumentos, le pudiéramos dar argumentos para animarnos a discutirlas en otros espacios curriculares, en otras asignaturas. ¿Qué opinan otras y otros colegas respecto a esto? Los propios profes y las profes de las disciplinas, donde decir, a ver, profe, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué para este texto medular en la biología la homosexualidad es una enfermedad? ¡Epa! Y es el texto que lidera la carrera de biología en la biología 1 y la biología 2. ¿Y por qué no nos preguntaremos esta conceptualización asociada al sexo como una naturalización y no a la construcción cultural que realmente representan las disciplinas? Ahí se suma Pauli diciendo enseñar sistema inmune. Estás indicando la definición de biología, Pauli, perdóname. Se me corta, perdón, tengo mal internet. Es el caso de Ramona, que ahí compartí un poco lo que nosotros habíamos puesto en cuanto a cada materia, cómo lo podíamos relacionar. Bien. Ramona, ¿de qué exclusión estaríamos hablando, Pauli, en el caso de Ramona? Vas a usar el chat. Alguien que tenga... Yo, Chachi, perdón, y ya que por ahí se nos interrumpen y buscamos formas de que tengamos la mayor comunicación, pensaba si podríamos todos quienes pudiéramos acá, que las participaciones sean, porque están buenísimas, y se nos hacen también chat
muy largos y no sé si todos después los podemos compartir y demás, ahí armé un PAL, que es un muro colaborativo, para dejar una expresión individual. Entonces podemos ir, mientras vamos compartiendo vía abrir nuestros micrófonos y dejar una expresión, también vamos dejando escrita, y a nosotros nos queda eso como una expresión escrita de cada uno de ustedes, en ese muro colaborativo, simplemente donde ustedes comparten con ese vinculito que está ahí, tienen que cliquear y tienen que poner más y poner su papelito en el muro colaborativo, y vamos a tener la expresión de individual también de todos y todas quienes estamos hoy participando. Y volviendo al tema, mientras Pauli volvía a ver si podíamos comunicarnos a través del audio, pensaba que qué fuerte que es que incluso quienes están manifestando mucha revisión o mucho intento de revisión aquí en su expresión, por ejemplo desde la biología, seguimos diciendo hombre asociado a varón. Cada vez que decimos hombre estamos diciendo varón, es decir, que toda la condición humana queda reducida a varón. Fíjense que decimos hombres y mujeres, aún pensándolo en términos, como decimos, heteronormativos, seguimos expresando hombres y mujeres, y me parece que volver a esto de qué tan fuertes son las construcciones culturales heredadas, y que las tenemos tan naturalizadas, ¿no? Bueno, disculpen las dos interrupciones, pero nos va a encantar leerlas, a todas las expresiones en el PAL. Está bueno. Me gustó porque Rosario en su presentación se presentó como humana. Así que está más cercana a lo que está planteando Norma, ¿no? Mira, justo Rosario está interviniendo. La parte individual la colocamos en el foro. Eso sí, Rosario, pero que eso no nos impida escribir ahí, que no nos impida el diálogo, ¿verdad? Vamos haciendo como las dos cosas. Es para hacerlo en forma conjunta, es para que no nos perdamos de una ni de la otra. Claro. Después la nota la vamos a poner sobre los que abran el micrófono. Dice, tiró al diablo todo lo que veníamos hablando. Entonces, Pauli estaba intentando hacer ese vínculo con los derechos no consolidados en la vida de Ramona, otra vez los cuerpos y las subjetividades atravesadas por, inicialmente, la falta de agua. La falta de agua es un derecho humano fundamental, histórico, que hoy, en el caso de Ramona, se traduce en la particularidad de la necesidad del agua en términos de COVID y de encierro, de pandemia, en ese caso, pero en realidad el agua atraviesa como derecho natural a la humanidad desde la primera organización vital. Las sociedades en el tiempo se han organizado a partir se llamaban sociedades hídricas, para ubicarnos, ¿no? Allá cuando de jóvenes estudiábamos la Mesopotamia asiática, o los modos en que las personas se han asociado en el mundo, y han tenido que ver con que se han asociado cercanas al agua para su alimento, al agua para su higiene, al agua para organizar su vida. Entonces, este es un derecho humano fundamental violentado, ¿no? Y otra vez los cuerpos, como hablamos con Pauli, y otra vez los cuerpos, como hablamos en la subrogación de vientres. ¿Cuántas cosas vamos a poder avanzar acá, no? ¿Podremos hablar del derecho al agua y trabajar con la ley de recursos naturales que tenemos, y el artículo 44, desde donde garantizamos los derechos en cada una de las provincias de nuestro país, por ejemplo? ¿Podremos hablar de, no sé, la ley de violencias y de violencia obstétrica en particular, cuando hablemos de alquiler de vientres? ¿Podemos hablar de la ley de identidad de género en nuestras clases? ¿Podremos hablar de la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes? ¿Podremos hablar de la ley de matrimonio igualitario cuando hablemos de estos temas? ¿Podremos hablar de abuso? Si alguien pudiera contarnos, tanto en abuso policial, en el caso de las comunidades que se analizaron, como en el caso del abuso encarnado en el abuelo y la nieta
disculpado por el discurso legal y la justicia en manos de una jueza que interpreta la justicia desde el lugar de la clase social? ¿Podremos hablar de abuso en ese sentido? ¿Podremos distinguir abuso, acoso, modos de violencia? ¿Podremos hablar de abuso y trabajar con la propia ley de abuso sexual infantil de la provincia de La Pampa, el protocolo de abuso? ¿Podremos hablar de abuso, acoso, discriminación y tener fresco y a mano el protocolo en contra de ello de la Universidad Nacional de La Pampa? ¿Podremos hablar de estas cuestiones discutiendo perspectivas amparadas en el ejercicio de esta ciudadanía? ¿Qué nos ayuda a pensar quien trabajó abuso policial, por ejemplo, que haya establecido vínculos entre su caso y el caso de abuso policial? El ejemplo en Floyd, ya hay sanción, ¿verdad? Ya hay sanción para, condena, perdón, creo que es la expresión, para quienes lo mataron. Para uno va. El resto tiene alivianada la pena en una decena de años nada más. Bueno, a nosotros nos tocó el de abuso policial, el caso Dale, Cami. 6. Nosotros lo que por ahí identificamos, y yo en particular después, mirando un poco y rememorando lo que se habló en la clase anterior, creo que en todos los casos lo que se vino repitiendo es como ese abuso de poder, tanto, digamos, verticalmente, y lo hablábamos en el grupo en su momento, como horizontalmente en el caso de la policía, porque verticalmente, digamos, con la sociedad, policía-sociedad, y también el abuso de poder que los policías, digamos, en su mismo nivel también se genera, porque alguien los habilita a que hagan esto de manera impune, porque por ejemplo en el caso de los chicos de la comunidad QOM, que fueron totalmente violentados, no solo a golpes, sino las niñas menores que fueron violadas, la sanción estaba en potencial, como que quizás los iban a suspender, una cosa así, ¿no? Entonces, frente al video, que no sé si el resto lo vio, pero es bastante brutal y es muy fuerte, uno se esperaría que las condenas, digamos, sean otras, y no un potencial de tal vez se suspendan, ¿no? Y lo que también vimos son situaciones de marginalidad, no solo económica, sino social y cultural, porque si nos ponemos a pensar y a relacionar con los casos en Estados Unidos, son comunidades en particular a las que les suceden estas cosas, y nosotros hablábamos y decíamos, bueno, esto de entrar a los golpes a la casa de una comunidad QOM pareciera que está bien, pero nunca nos imaginaríamos esta misma situación en, no sé, en la casa de un político, por ejemplo, por decirlo, por dar un ejemplo, ¿no? Y bueno, esto de la vulnerabilidad de derechos, que por ahí también se relaciona un poco con tal vez el desconocimiento de los derechos, no solo por ser persona, sino por formar parte de una sociedad, de un país democrático, ¿no? Bien. Buenísimo, Cami, gracias por el aporte. Recuperemos esto, ¿no? Porque hemos mencionado estos abusos de distinta manera. Hablamos de abuso de poder, abuso de fuerza, abuso de autoridad, abuso sexual. Reconocemos más fácilmente el abuso físico. Vieron que a todas nos dio esa cuestión fuerte de no puedo mirar este video, porque la violencia física genera eso. Pero queremos poner especial atención a que hay otros tipos de violencia, que son en los que tenemos que estar más atentas aún, porque son las que se naturalizan. Y de pronto, ese caso, el caso de Santiago Maldonado, que pasábamos en las mismas épocas, solo que no era en Chaco, sino en la Patagonia Argentina. Digo, como para pensar, hay un abuso emocional, abuso psicológico, abuso digital, gestada en las migraciones, en los movimientos, económico, financiero, digamos,
la Ley de Protección Integral habla justamente de una violencia patrimonial, porque las mujeres somos sujetas, entre otras cosas, de ese abuso económico-financiero por quien tiene la fuerza económica, el poder económico. Entonces, estemos atentas a estas cuestiones, porque el abuso materializado como abuso físico es muy evidente y nos sorprende y debemos estar atentas, pero más atentas aún a otros modos de construcción de abuso más invisibles, más tenues, en el que tenemos cierta dificultad para verlo porque pareciera que ya es nuestro modo de ver y que justo es el que necesitamos interrumpir y romper. Por ahí, Chachi, también estaría bueno, creo que estás encaminando hacia ese lado, de ver cómo esas violencias, que por ahí cuando veamos la ley 26485, seguramente vamos a ver esto de qué significa violencia, violencia de género, y cómo se van interseccionalizando en los casos de esas violencias, ¿no? No sé, hablamos de corporalidades, hablamos de violencia física, hablamos, bueno, ahora Chachi estaba hablando de violencia psicológica, y por ahí si estuviera el grupo de las voces de personas trans en situación de prostitución, las mismas voces por allí llegan a tocar este tema de no es lo mismo ser una persona o una mujer en la calle, cualquiera de nosotras, que sin duda va caminando a determinada hora y siente cierto temor a estar parada en una esquina, a ser además una persona trans. No sé si alguien del grupo por ahí, ¿no? O de cualquier grupo que quiera comentar esto. ¿Cómo se ven allí las violencias estas de las que estamos hablando? Por ahí, Joan. siguiendo un poco con lo que decía Camila, apareció en todos los audios, creo, no recuerdo alguno donde no haya aparecido la policía como agente violento. Y se ve un poco lo contradictorio que la policía es la fuerza de seguridad, la que nos protege. Una de las chicas trans comentaba que de tanto estar en la comisaría y presa había generado enfermedades en los pulmones. O sea, nos podemos imaginar la cantidad de tiempo que pasó ahí sin hacer nada para estarlo, ¿no? La violencia también aparecía mucho, la violencia psicológica, eso que para mí apuntaba un poco Chachi, que lo asumimos naturalmente, lo dije en la clase pasada, lo de creí que era el lugar donde debíamos estar, porque como éramos trans no podíamos hacer otra cosa más que eso. Ahí aparece ese relato de ellas y de la sociedad que también las lleva a pensar eso. Por ahí me hizo relacionar mucho los casos de violencia de género o violencia doméstica, que la mujer cree que hizo algo para que el otro le pegue y bueno, es mi papel el que tengo que cumplir, y por ahí es más condenado el solo hecho de ser trans en la sociedad que todos estos actos de violencia. Bien, y cómo la policía intenta, entre comillas, restituir ese orden que bueno, que de a poco vamos a ir viendo qué es, ¿no? Esto que los cuerpos tienen que tener las corporalidades tienen que tener determinadas formas, las personas tenemos que actuar de determinadas formas, con qué se van condiciendo todos los casos estos que ustedes estuvieron viendo, y cuál sería la búsqueda de esa normalidad que llevan adelante las instituciones, ¿no? La facultad por no dar el tema, la sociedad a través de las instituciones como la policía o la iglesia, parecen tener varios puntos en común, estar como en las mismas búsquedas de normalidad.
por qué es tan importante, como hablábamos el otro día, que nos vamos a dedicar a tratar de interpelar esas cuestiones aquí, ¿no? ¿Por qué las ausencias en los libros de texto? ¿Por qué las presencias de determinadas maneras en las instituciones? Está bueno poder pensarlo desde los procesos de control, ¿no? El gran esfuerzo que hacen las sociedades, y sobre todo hablo de las sociedades industriales, ¿no? Estamos hablando, si bien esto es una característica histórica, no solo en la vida de Pauli, sino en la historia de la humanidad, las instituciones han buscado el control, convenciéndonos de dos cuestiones, ¿no? La participación de un nosotros, en el que nos sentimos con un proceso identitario fuerte, y que quien no participa de ese nosotros es porque violenta o se corre de criterios que esa sociedad ha definido como los parámetros aceptables, diríamos normales, si ustedes quieren. Y en este sentido, sobre todo, estamos pensando en el capitalismo y en las formas tempranas de colonialismo del siglo XV, ha encontrado en el racismo y en la colonialidad, en el patriarcado, modos de control bien fuertes. Entonces lo blanco está por encima de otros colores, lo europeo está por encima de otras nacionalidades, etnias y pueblos, la religión tal está por encima de otras, de manera tal que esa normalidad es una construcción cultural, pero entendida desde ese lugar. Son modos de control en donde rápidamente yo puedo decir cuántos varones y cuántas mujeres. Quien no encaja en esos dos lugares, hay todo un sistema para controlarlo. Quien no encaja... Y ahí, perdón la interrupción, pero y ahí en ese ejemplo, la ciencia, cómo contribuye, por ejemplo, en el caso de lo que es una vaginoplastía, que es lo que Pauli nos contaba que pudo zafar. Y ustedes saben que el único sentido que tiene hacer una vaginoplastía a una persona intersex es que pueda ser penetrada. Es decir, que no alcanza con que se vea como mujer, sino que además tiene que cumplir el rol que el patriarcado nos ha asignado a las mujeres, que es el de la reproducción en lo posible. Y si no llega a poder lograr la reproducción, que al menos en lo que es la relación vincular, sea con un hombre, y como dijo el compañero, yo no sabía el tema de la vaina. Me encantó y gracias, sí, desde lo discursivo, cómo está adecuada la construcción de esa palabra, y que encaja perfectamente a todo esto de la problemática de la intersexualidad cuando nos ponemos a verla y a ver cuáles son las modificaciones que la medicina ofrece, ¿no? Y es precisamente eso, es adecuar la corporalidad a lo que el patriarcado espera de esta función que las mujeres deberíamos tener, o que los varones tengan que poder ejercer sobre ellas en este control que les está contando Chachi, inclusive en lo que son las prácticas sexuales. Estos controles han asegurado con el nombre de derechos humanos el acceso a prácticas institucionales. Por eso la misma reflexión encaminamos desde quien ha trabajado racismo. Ahí hay una conceptualización fuerte de un concepto que es eminentemente social, raza, desde una conceptualización genética, por eso la biología vuelve a ayudarnos a pensar esta cuestión, y en este cruce perdemos de vista que la atribución de racialidad viene de la mano de establecer una jerarquía, ¿no? De quiénes son más blancos, más blancas, más poderosas, más inteligentes, ¿no? Porque esto hemos escuchado, que la raza blanca es la raza superior, y no la escuchamos solamente con Hitler, primera vez en el siglo X y XX, diría Lelutier. Este es un argumento que venimos escuchando desde tiempos tempranos, especialmente dolorosa en América Latina, ¿no? Porque ha sido el primer argumento, el de la racialidad, el primer argumento que ha hecho que se destrozaran las tierras, los recursos en general, no solo las tierras, la tierra en el sentido de Pachamama, ¿no? La tierra en el sentido de la conceptualización de la cosmogonía del pueblo,
que habita América Latina cuando llegan, destrozan los españoles su llegada a América, destrozan la cosmogonía, intentan, destrozan sus recursos naturales, y lo siguen haciendo, y destrozan nuestras propias identidades culturales. Entonces, miren, todo eso en nombre de la raza. No sé quién trabajó específicamente con las comunidades COM y qué le pasaba a la comunidad haitiana en Chile, perdón. Capaz que nadie lo vio, ¿no? Sí, sí, hubo un grupo, o sea que todos O alguien que haya podido establecer vínculos, claro. después lo teníamos que mirar. ¿No? ¿Qué le pasaba a ese grupo? ¿A qué no accedían? Hola, profe, a nosotros nos tocó eso, somos el grupo 7, perdón, me anda muy mal el internet, entonces no sabía si podía hablar. Bueno, lo que Pero te escuchamos bien, Rosario, ¿eh? Lo que nosotros observamos, bueno, en la noticia general era que, por ejemplo, los haitianos, los bolivianos y los venezolanos estaban como en Chile, que era el país, salidos del sistema, como que Chile no les proporcionaba forma de salud, por eso el COVID, no los dejaban entrar a los hospitales, o se los atendían tarde, se los trataban mal, y ejercían violencia, que puede estar también muy relacionado con esto que decían de las fuerzas policiales y de la falta de políticas que hay contra las personas extranjeras, la xenofobia que existe a estas personas por su color, por el color, la discriminación que había a través del color. Bien. Buenísimo, Rosario, gracias. Color de la piel. Ah, está. No, justo iba a decir eso, Chachi, que lo terrible de esta clasificación así a partir de la colonización y luego de la colonialidad, de decir, de un lado ponemos de un color, del otro lado ponemos de otro, y recupero desde este lugar de las lenguas el tema de la importancia de la construcción de discursos, ¿no? Entonces, es el racismo el que crea la raza y no al revés, y al decir esto, cómo divide a la población en dos y corre hasta del lugar a la persona que está ejerciendo la violencia, porque está escrita en el cuerpo, lo mismo que pasa con las corporalidades, lo mismo que pasa con el color de la piel, ¿no? Está en lo físico. Por lo tanto, allí está el lugar de la opresión, ni siquiera es yo, persona, decido tratar mal a esta persona porque es haitiana, no, directamente es un tema de color. Y allí entonces cómo se ve crudamente, ¿no? El tema de la violencia. Y cómo casi que ni siquiera necesita justificación, que es lo de las naturalizaciones que vamos a ir viendo después. Y se me venía a un ejemplo que a lo mejor ustedes lo han escuchado bien cerquita nuestro, que tiene que ver con la universidad, y con esto de estudiantes que vienen de otros países limítrofes a nuestras universidades, y cómo es tan fuerte esta cosa de por qué van a venir a nuestras universidades, ¿no? Entonces, a veces el racismo o este tipo de discriminaciones lo tenemos fuertemente internalizado en lo cotidiano. El color de la piel, la xenofobia, vuelve un rasgo secundario, como es secundario en la constitución de una persona, porque lo identitario no es eso, como es el color de la piel, en la nota particular de la distinción. ¿Ven que hablábamos recién de control? Todos los controles están sobre el cuerpo, porque son los primeros que se evidencian, y en donde el sistema puede ver más rápidamente cómo organiza la clase, cómo organiza la clasificación. Silvia recuerda a estudiantes universitarias, ¿verdad? Para cuando escuchábamos eso, habíamos consultado y la
las Universidad de La Pampa, la Universidad Argentina tenía menos del 0,4% de la población de estudiantes inmigrantes. Es decir, no representan ni siquiera para esa racionalidad un riesgo. Pero lo pensémoslo en temas de salud. Justamente el COVID alentó una de las primeras discusiones si los hospitales públicos eran para las personas que habitábamos el suelo argentino o si era qué tipo de beneficios y derechos tenían otro tipo de poblaciones. En el racismo está este germen del control y de la diferencia que no podemos perder y necesitamos discutir todos los días. Ven entonces que si alguien quisiera hacer la última referencia respecto al abuso, el caso de Victorica, si han podido establecer vínculos, los casos se anudan fácilmente, ahora que los desarmamos, se anudan fácilmente en el proceso de exclusión en todos los casos. ¿Qué pasa en particular en el caso Victorica? Si alguien quisiera compartirlo de sus lecturas grupales o individuales, mejor. O no sé, Norma, si alguien puso... miren. Hay un nuevo mensaje, ¿no? En el chat, Pauli, sí. Y están poniendo en el muro. ¿Querés compartir alguno? Pauli está diciendo que, no alcancé a leer, un profe... Ay, estoy leyendo un profesor de ingeniería no me aprobaba por ser mujer, a ninguna mujer. Pero en ese año era la única, tuve que pedir un pedido de mesa especial. Bien. Sí, gracias Pauli por el aporte, son conocidos esas situaciones. La de los chistes, la humorada, digo, ¿cómo les va a las compañeras que están estudiando veterinaria? ¿Quieren que les contemos? Los chistes en el campo, qué hacen en la manga, con los animales. Hay que tener cuidado, no sé, no alcancé a leer a Rosario. Hay que tener cuidado con las exclusiones, porque muchas personas las utilizan de forma política, a propósito para justificar sus actos políticos, como se ven en las tiranías, que todos ponían un chivo expiatorio a un grupo electo que excluyeron a propósito. Es Rosario, no sé si por ahí lo quiere explicar un poquito más. Es que dijo que estaba con problemas de internet recién, Rosario, por eso tal vez lo ha escrito. La estoy escuchando cortado, por eso lo dije. Está bueno. Siempre es político, Rosario. Nosotros vamos a retrucarte en eso. No es que algunas son acciones políticas. Siempre son políticas que van tomando estas formas. Perdón, dale. No, profe, no dije nada. Siga. Bueno. Siempre son políticas estas decisiones, y recuerden que hemos planteado en las materias en las que andamos, siempre vamos a hacer esta referencia, ¿no? Hablamos de política en términos de relaciones de poder. ¿Quién tiene la potestad? ¿Quién ocupa el lugar? De tener esa jerarquía, esa superioridad, ese lugar en donde se pone personalmente o lo instituye la sociedad, el grupo al que pertenece, con unos significados que no discutimos, y que no discutimos no porque no podamos discutir, sino porque no tenemos argumentos, en tanto que pareciera ser nuestro modo de pensar de todos los días, ese sentido común. Entonces, discutir estas cuestiones y este mandato político es complejo, es fuerte, es difícil, es doloroso, porque en más de una ocasión nos vemos allí. Uy, si yo pensaba eso. A ver, tenemos cupo laboral trans en la universidad, en la municipalidad, en la provincia de La Pampa, en la nación, todas representando el 1% del padrón de esa institución, sea cual fuere el orden del que hablemos, local, provincial y nacional. Y todavía se discute, ¿y qué haces una selección? ¿Convocás a personas trans? Eso es discriminación.
y una se mira y dice, y yo pensaría así, pensaba así. ¿En qué momento no lo pienso? ¿Qué pongo en discusión? O cuando dicen que no es necesario en ese caso que exista una capacitación a la par para poder ingresar al trabajo, ¿no? Y que diga, bueno, que lo gane realmente si está en condiciones de ser la mejor, si no, ¿por qué lo va a ganar? Es injusto para el resto. Sin ponernos a mirar hasta ese momento cómo vivió esa persona, porque que ese grupo tenga que salir a hacer una ley para poder pelear un lugar de trabajo, ya nos tendría que estar dando la pauta que iguales no estaban, porque si no, no se hubiesen puesto en esa lucha tan terrible y dolorosa que les ha llevado tanto tiempo, ¿no? Más allá de que exista no quiere decir que se esté garantizando. Y que muchas veces también les escucha si encanta. hablo? Sí, dale. Me parece que fue una discriminación, por lo menos de mi punto de vista, que después se difundiera como bicho raro. Por ejemplo, en rectorado acá tenemos a la primer trans que nosotros fuimos los que quisimos inclusión, foto, todo. Eso me pareció a mí más discriminativo que cualquier otra cosa. Qué bueno. Es como un teatro, ¿viste? Plantado, como diciendo yo la incluyo, ¿viste? Exacto. Pero Yo hice las es cosas bien. discriminación. Sí. Y además Igual, la recibe otra mujer, ¿no? Digo, como si esto fuera la poco, foto. la foto es La una foto en mujer. todas las redes, hasta en los diarios digitales. Sí. Igual quedó bien clarito que si llega a salir mal en el concurso que se le haga dentro de 2 años, se queda sin trabajo. Eso también está escrito. ¿Sí? Entonces, te vamos a dar la posibilidad, te tenés que capacitar. Ahora, estudia fuerte, ¿eh? Perdón, pero a mí también, por ejemplo, me hace ruido, me molesta esta necesidad de decir, una persona trans, una chica trans, es una persona también. ¿Por qué en este momento de que estás diciendo, acá le dimos, tiene trabajo, una persona trans? Es como, ¿por qué? No sé, como las personas con discapacidad también. Sí, a nosotros no nos dicen, entró una mujer, le dimos trabajo. Exacto. Bueno. Claro, Por porque... eso, por eso yo decía, Alexia, que este grupo a veces tiene que salir a visibilizar sus opresiones, y en ese caso son luchas, son resistencias y son militancias, porque no están reconocidos sus derechos, ¿no? Entonces, a veces, en ese sentido, está bueno lo de mencionarlo, o ellas mismas te van a pedir, seguramente en el transcurso de la cursada dialogaremos personalmente con gente de estos colectivos, como lugares de lucha, ¿no? Lo mismo que Pauli cuando veíamos lo de Intersex. A veces es necesaria la explicitación desde sus voces como para poder visibilizar la problemática, pero comparto con vos que nos tendríamos que encaminar a una sociedad en donde no sean necesarias las etiquetas, totalmente. Y también aparecen los medios de comunicación y cómo dan la noticia, como estas formas de opresión y de dominación que siempre le favorecen a un determinado grupo. Cómo se presenta la noticia siempre refuerza algo y deja implícito otra cosa. No ponen una persona robó, ponen un villero le robó a un chico del centro. Después habíamos debatido en el grupo cómo se presentaban las noticias con respecto a los hombres y las mujeres. Siempre cuando era algo un poco oscuro se reforzaba la idea de mujer, pero cuando pasaba algo el hombre no ponía nombre o un varón hizo tal cosa. Ponía una mujer fue golpeada, no un hombre golpeó a su pareja. Entonces como que recae la culpa en el que no tiene que ser tan visible. Está bueno. Muy bueno claro, los argumentos. Los casos de violencia, así como decías. O sea, una mujer fue golpeada, apareció el cuerpo como mágicamente, apareció muerta una persona, una mujer generalmente. La víctima Nunca, siempre. Claro, siempre exponiendo a la víctima. Sí, avanzaremos con fotos estereotipadas de esa mujer y no poniendo fotos de la persona, del homicida, del femicida, perdón. Y aún no te borran la caso, foto, viste que te difusionan la cara.
Y además ahí, aún en el caso de fotos, también la pertenencia no solamente a este binarismo, sino también el cruce con la condición social o socioeconómica. No se muestra de igual manera una mujer violentada de una clase social acomodada a una clase social vulnerada. Por eso todas estas lecturas las iremos haciendo en el transcurso de la cursada, siempre pensando en esto, ¿no? En estos argumentos como los que estamos mencionando en el uso del lenguaje, en la conceptualización política de cómo se construyen estos significados, en esta cuestión, como señalaba Alexia, de por qué necesitan grupos vulnerados enunciarse en primera persona, como se necesitó del cupo femenino para participar de las listas, se acuerdan ya en otros momentos de la historia. Uno decía, pero si somos la mitad y la mitad, o la mitad y un cuarto, esta era la publicidad, ¿se acuerdan? ¿Por qué no estar de una espontáneamente participando de las listas? Y no estaba, entonces fueron modos de tensionar. Ahora, esas transiciones necesitamos que se consoliden. Para que se consoliden necesitamos vivirlas como derechos adquiridos. Y la educación ahí es fundamental, y nuestro rol será fundamental. Porque tenemos la ley de cupo laboral trans y le pedimos a la persona que se presente un certificado de buena conducta de la policía, sabiendo que, por el relato mismo de las grabaciones que escuchamos y desde sus propias vivencias, que la prostitución ha sido el modo en que les ha permitido alimentarse todos los días, claramente en sus historiales de vida hay denuncias. Entonces vos pedís un certificado de buena conducta que además legitima el golpeador oficial, escúchese, el sistema policial en todas sus versiones. Entonces es como reforzar esa contradicción que necesitamos explicitarla. Esos derechos, esas garantías y esas responsabilidades podemos nosotros ser mediadoras en la escuela. Podemos ofrecer, y por eso les vamos a proponer, discutir todo el tiempo ese sentido común. A la par que les vamos a pedir y que les vamos a ofrecer para ir ayudándonos en esta lógica, a conocer la legislación que tenemos disponible. Porque el marco legal es fundamental en este sentido. ¿Quién va a acercar ese marco legal a nuestras alumnas y alumnos si no somos nosotras y nosotros en nuestra escolaridad? Entonces tenemos muchas tareas por delante, todas bien interesantes. Poner en tensión nuestro sentido común y nuestros puntos de vista por participar de estas sociedades en las que estamos. Poner en tensión yo creo las que no disciplinas. solamente en la escuela, sino en cada lugar. Yo justamente trabajo en veterinaria y se ven un montón de estas cosas. Entonces, hacer patria en cada lugar que estemos. Perfecto. Está bueno, Pauli, sí, está bueno. Ocupemos el territorio que ocupemos, hagámoslo. Lo enunciamos desde el ejercicio profesional porque va a ser nuestro lugar más cercano y habitable, pero claro que sí. Seguramente lo podemos proyectar en nuestra actividad gremial, en nuestra actividad político-partidaria, en nuestra actividad institucional, en nuestra actividad familiar, en todos en todas las territorialidades que crucemos. En la escuela, fundamental. Pauli, en la facultad, fundamental. Hoy en la facultad, fundamental. En cada una de nuestros días como estudiante y como profe de esta universidad, señalando el ejemplo que señalamos respecto a lo trans, como cualquiera de las cuestiones que tengan que ver con democracias formales que se vivan en la universidad. Grandes titulares del rector diciendo porque nosotros defendemos, bla, 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 y después es la foto. Y atrás de la foto, la nada misma. Entonces, miremos cómo este modo en que se presenta, y que no siempre son las historias que vivimos en nuestras facultades, porque digo, en ese sentido también me gustaría hacer una diferencia, ¿no? La facultad de exactas, la facultad de humanas, han sido dos facultades en donde el trabajo, que son las facultades que nos reúnen acá, quiero decir, en donde el trabajo a favor de comunidades vulneradas es muy fuerte y es cotidiano, a favor de esa pertenencia. Entonces también me gustaría, en términos de honestidad, distinguir un poco el trabajo que las facultades llevan adelante,
que no es la de la foto que vimos de rectorado, ¿sí? Eso es como poder ir distinguiendo que no todo es igual en lo que funcionan en las instituciones, ni que no todas trabajamos de igual manera. Y en este sentido, poder pensar nuestro rol, y para eso los ejemplos y los casos en los que avanzamos tenían un poco como poder pensar juntas y juntos. A ver si puedo. ¿Estoy compartiendo ya o no? No se ve. Parece que no, ¿no? Todavía no. No, no. Compartir. Acá y acá. Ahí va. ¿Ahora sí? Ahora sí, se está abriendo. Perfecto. Esto de vernos en este, bueno, no sé. Ahora vamos acá. Ahí estamos. Ahí está. Nos ponemos en el centro del análisis en esta cuestión, ponemos el foco en entender, si yo pudiera, no sé si era este. Si vos apretás la copita tuya, también vemos así como en pantalla completa. No, estaba queriendo marcar dónde estoy con estas estrellitas. ¿Se ven? Sí, sí. Bueno, solamente como para esta estructura es la que nos acompaña día a día, les hemos comentado, les hemos propuesto que sea parte de su tarea diaria, que en cada clase nos encontremos y empecemos por aquí, porque el gran desafío que les vamos a invitar a pensar es que esta educación es eso, incluir estas voces que no encontramos, es básicamente lo que implica entender que el currículum es un proyecto político. Por eso está en el corazón de la estructura, ¿no? Es un proyecto político a favor de una escuela democrática, porque intentamos reducir los niveles de exclusión fundamentalmente. Y estos niveles de exclusión, hoy intentaríamos mirarlos, si mi computadora quisiera avanzar y no opinar a lo contrario, porque, no sé, intento pasar a la otra, a ver acá, tampoco. Bueno. Estaba con la flecha de movimiento, Chachi. Pero es que pruebo, mira, con la, a ver, con la flechita de movimiento no hace. Ah, a ver si tendrá Tenés que ver. desactivar las estrellitas, Chachi, porque estás dejando estrellita en todos lados. Sí. Ahí creo que lo hice, ¿no? Sí, no. Bueno. Bueno, falta la luna nomás. Ay, bueno, chiquillos. Ahora sí. Este proyecto político ahora lo vamos a compartir desde la palabra de un referente que nos va a ayudar a pensar estas dimensiones que hemos analizado acá, ¿no? Si algo reúne a todos los casos, es que en todos está visibilizado este proceso de exclusión social. Ya lo presentábamos el primer día y solo para no perdernos de vista, Robert Castel, un sociólogo francés, que marca especialmente el concepto de desafiliación social,
nos ayuda a pensar esto de la exclusión, ¿no? Y el trabajo con la integración social, dice, es un proceso de inscripción de los sujetos en la organización social, en donde no solamente tenemos ese lugar físico y simbólico, sino también el derecho a ser sostenido en ese lugar. Y que es básicamente lo que estamos viendo, que es que se pierden las personas en cuyos casos analizamos. Y también es importante no perder de vista esta concepción o este entendimiento de que las personas sufren exclusión social cuando se dan básicamente estos tres argumentos, ¿no? Que en todos los casos lo pudimos advertir. Sufren desventajas generalizadas en términos de educación, de habilidades, empleo, vivienda, recursos financieros. Nosotros hemos visto salud, agua, derecho a la educación. Además, sus oportunidades de obtener acceso a las principales instituciones que distribuyen esas oportunidades de vida son menores que el resto. Ramona no tenía agua, Pauli no alcanzó otro modo de acceso al discurso médico. Las comunidades QOM, Santiago Maldonado no han tenido otro acceso a la seguridad. Y además, esas desventajas y accesos disminuidos persisten a lo largo del tiempo. Entonces, les vamos a proponer pensar que esa exclusión y esa injusticia social encuentra en las políticas públicas y en especial en las políticas educativas un modo de modificación, de alteración, de contraste, también de consolidación y también de conservación, si esas políticas son conservadoras, o políticas, como decimos con mucha rapidez en la cocina de la casa, las políticas de derecha. Las políticas de derecha son esas políticas que creen que el Estado debe ser pequeño, reducido, y que los derechos deben ser responsabilidad de las personas de manera individual y cada quien debe conquistar esos derechos. Nosotras no participamos de esa concepción neoliberal. En general les vamos a invitar a discutirla clase a clase. Tenemos participado en una concepción de política pública y de política educativa en donde el Estado interviene como garante de esos derechos. Por eso, a la par de luchar por la ley, a la par luchamos por la implementación de la ley, de la consolidación de la ley, el acceso y la ampliación a derechos. Y entendemos entonces que las políticas públicas son el modo en que un Estado orienta la dirección a las urgencias sociales de la ciudadanía vulnerable. Y que son las decisiones que tiene que tomar y que toma ese gobierno para responder a esas problemáticas. También entendemos que política pública es aquello que el Estado decide hacer o no hacer. Por eso me parecía interesante cuando leíamos las respuestas de ustedes respecto a El niño en la calle y la canción de Calle 13, eso que el Estado no hace, como si el Estado fuera ingenuo en este sentido. Recordemos esta conceptualización, que el no hacer también es una política, como no hablar de estos temas es una política, es tomar partido por determinadas cuestiones. Entonces, estas políticas serán las que nos ayudarán a pensar que la exclusión escolar, gestada desde la exclusión social, y que puede dar vuelta estos significados, hace que pensemos a esta currícula como un proyecto político institucional. Un proyecto político en donde vamos a tomar determinadas decisiones. Y en esto nos va a ayudar entonces este autor contemporáneo bueno, nosotros lo conocemos desde hace varios años porque integra nuestra cátedra. Digo, no es que haya venido físicamente acá, pero integra nuestra cátedra porque sus lecturas nos acompañan desde las primeras épocas, ¿no? Y les vamos a invitar a ver una entrevista que le hace el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE, que está en la página de currículum. Después, en todo caso, ahora le mostramos dónde está, pero básicamente es una entrevista que
que se pone en diálogo al rector de UNIPE con este autor que se llama Jorge Torres Santomé, un autor contemporáneo español. Surso es su nominación en la lengua original, y él nos invita a pensar, miren qué interesante, ¿no? En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de exclusión de condiciones de vida y de condiciones sociales, él nos invita a pensar que la educación es el único espacio que tenemos para aprender a vivir juntos y para construir un nosotros. Les cuento algunos ejes que van a encontrar en ese diálogo como para que ustedes puedan encontrarle sentido a estos argumentos, ¿no? Y él se ubica básicamente en esto que nosotras denominamos, estos niveles de exclusión son próximos, propios, y consecuencia y acción de estas políticas globales que denominamos neoliberales. En el transcurso de la cursada iremos advirtiendo con más detalle por qué hablamos de neoliberales, o hablamos de neocoloniales, o hablamos de neoconservadoras. Pero por ahora, como modo general, vamos a entenderla como unas políticas que liberan a los estados de las responsabilidades sobre la vida de las personas, y sobre todo liberan al Estado de asumir la responsabilidad de ser garante de esos derechos. Vamos a tomar esa expresión porque es justamente la que nos ayuda a pensar que la educación pública es fundamental para deconstruir en este sentido. Y él plantea que la pandemia le ha puesto una urgencia a este tema, porque la pandemia nos hace ver dimensiones que antes no veíamos, o no veíamos con tanta claridad, como es la necesidad de la educación pública. Y él básicamente dice que el mundo que se presenta, él está describiendo España, Europa, pero tranquilamente toma ejemplos de América y de Argentina por su interlocutor, describe a esta comunidad y a esta cultura en la que vivimos como una cultura básicamente capitalista, neocolonial, patriarcal, racista, clasista, estas expresiones de las que nosotras hablamos, y que las vamos a ir presentando una por una como para tener conciencia plena de funcionamiento, pero como no las hemos discutido hasta acá, las tenemos vistas como realidades únicas, ¿no? Pareciera que estos son los únicos modos de andar y de ser por la vida, como que no hay alternativas en esto. Y entonces desde este lugar se construye un significado, se construye un sentido común, que termina sin discutir estos sentidos importantes, ¿no? Entonces el sistema educativo, dice Jorge Torres, en ese sentido, termina instalando modos de pensar, termina instalando modos de sentir, modos de funcionar, y nos cuesta pensar situaciones posibles alternativas. Esa concepción, ese neoliberalismo hegemónico, la hegemonía es ese modo de pensar que no discutimos, se ve especialmente como que permanentemente sobre lo educativo tiene que haber reformas, ¿no? Y solicitud de cambios, como entendiendo que la reforma educativa es el clic que modifica otro tipo de reformas que deben ser anteriores y más compatibles. Las reformas sociales, las culturales, las económicas. Sin embargo, sobre ellas no se habla, dice Jurjo. La única reforma sobre la que se exige permanentemente, porque esta escuela no puede formar esa ciudadanía, es en la escuela. Entonces, entendemos que este proceso se da como naturalizado, y que los modos que tenemos de construir esa educación que no es posible, tiene que ver con esta concepción. Entonces está bien que si la escuela no funciona se la privatice, que si los profesores no se forman bien se privaticen las instituciones en las que se forman, si los saberes que enseñamos no están bien, que recojamos y reglamentemos sobre los únicos saberes que se pueden aprender, de manera tal que él pone en valor, con sus palabras, esto de que el capitalismo ofrece construir conocimientos sobre solamente aquello que produce dinero.
aquello que produce beneficios, llamémosle beneficios o mejoras económicas exclusivamente. Y entonces instituye estos significados y, bueno, él dice que hoy más que nunca esos significados construidos a favor del valor económico y de las privatizaciones es lo que está dejando a buena parte de la población fuera de este proceso educativo. ¿Qué ha hecho la pandemia? La pandemia ha puesto foco claro en esta enorme desigualdad educativa, que es a su vez reflejo de desigualdades sociales y culturales. Entonces, él nos invita a pensar en esta pequeña entrevista que vamos a ver, en este fragmento que vamos a ver, es que el sentido de la educación, y esto es importante que no lo perdamos de vista, y especialmente les pido que agendemos este argumento, el sentido de la educación es ayudarnos a problematizar esta realidad, a entender qué problemas pasan, a aclararlos, a debatirlos. ¿Qué estamos diciendo que es educar? Esta es la pregunta central, ¿no? ¿En qué medida estamos educando a las personas? ¿Y qué es educar? ¿Y de qué ciudadanía estamos hablando? Entonces él propone una ciudadanía activa, que distribuya capital cultural, democrática, informada, virtuosa, radical. Estoy leyendo los argumentos que señala, ¿no? Multicultural, justa, crítica, inclusiva y optimista frente al futuro. Porque esta pandemia ha dejado en claro que las características de esta sociedad es una sociedad individual, fuertemente clasista, en donde cada persona debe ocuparse de lo suyo, y esta no es la función que Jorge Torres quiere ayudarnos a pensar. Y entonces dice que la educación es una caja de herramientas culturales para enfrentar estas situaciones de injusticia. Y él invita a pensar, ¿no?, cómo en lo cotidiano este individualismo del capitalismo se hace carne, ¿no? Él recupera expresiones que, bueno, en ese momento de la entrevista estaban siendo las primeras expresiones de la pandemia, ¿no? El distanciamiento social, cuando en realidad dice, no, lo que estamos pensando es en el distanciamiento físico. El distanciamiento social también da cuenta de distanciamientos económicos, culturales, que la pandemia ha dejado en evidencia. El quédate en casa como un cuidado personal, dice, no nos despedíamos diciendo, cuídate, quédate en casa. Quédate en casa, ¿qué sociedad presupone? Casa confortable, calentita, con espacio para trabajar y aprender. ¿Cuál será la casa de las personas que no tienen casa, de los sin techo, los que viven en otro tipo de condiciones de los que ese discurso señalaba? Cuídate, toma como elemento de este mismo lenguaje, ¿no? Cuídate, como salvate a vos mismo, protegete. Y usa una expresión que para nosotras es muy fuerte, la desresponsabilización del otro y de la otra. Entonces, miren cómo este neoliberalismo puso en 4 o 5 expresiones que usamos cotidianamente, vació de sentido social y comunitario esto que él cree que la escuela debe fortalecer. Distanciamiento físico en lugar de distanciamiento social, el quédate en casa, perdiendo de vista qué casas y de quiénes hablamos, el cuídate, que pierde de vista la desresponsabilidad sobre el otro, y el gran peligro del contagio, ¿no? Otro argumento fuerte en donde el otro es presentado como peligro. Y recuerda, como seguramente están recordando ustedes, las denuncias hechas por los mismos vecinos, cuando no podía salir, salía, o aquellas denuncias en el mismo edificio que había una médica, un médico que venía de atender a algún paciente, y que el mismo grupo de gente que vive en el edificio echaba, denunciaba, expulsaba a las médicas y los médicos que estaban trabajando. Entonces él dice, si queda un lugar fuerte para la educación y la escolarización, es la disputa en torno al sentido de lo que significa educar. En esa disputa, ¿cuál es el lugar de la pandemia? ¿Por qué en este caso, pandemia mediante y universo europeo y latinoamericano de ejemplo,
La pandemia volvió imprescindible la mirada sobre lo común, sobre lo público, sobre ese espacio en donde necesitamos instalar estos significados. Y él dice algo que compartimos y hacemos propio, ¿no? La escuela, la educación, es el único espacio que tenemos para aprender a vivir juntos, juntas. Entonces se para un minuto para decir, ¿y qué significa construir un nosotros? ¿Cuál nosotros? Nosotros quienes nos salvamos, nosotros quienes hacemos nuestra propia vida, nosotros las y los meritocráticos, nosotros los blancos de ojos celestes, nosotros... No, no. Ese nosotros pensado a la construcción compartida, pensada en términos de colaboración, pensada en términos de desmontar prejuicios contra otras y otros. Esto que venimos señalando en los ejemplos, ¿no? La racialidad y el patriarcado se han instalado porque esos prejuicios son parte de nuestra vida, de nuestro mundo común, de ese mundo que no podemos discutir y que ahora necesitamos discutir, ¿no? En ese nosotros tenemos que poder darle visibilidad a estos otros sobre que las injusticias pesan todos los días a riesgo de vida y de muerte. Aprender a vernos como iguales, a aprender a no sospechar los unos y los otros. Y nos gusta porque pone especial énfasis en cómo la derecha, estas significaciones, esta concepción que corre al Estado de los cuidados y de la garantía de derechos, chupa, saca, corre esos significados, cambia los significados de estas palabras y los cambia y los vacía de sentido. Le llama a él estas palabras comadrejas, como que le chupa el significado e instala otras. Entonces, la ciudadanía dejó de tener el sentido que le atribuíamos y necesitamos volver a sostenerlo desde allí, ¿no? Y se pregunta además qué contenidos van a ser imprescindibles para construir esa ciudadanía. ¿De qué vamos a hablar en biología, en matemática, en física y en química? En esos contenidos obligatorios, como prescribe una currícula, que deben ser enseñados. Pues bien, dice Urjo, y hacemos propias sus palabras. Lo dicen más autoras y autores que vamos a trabajar, pero hoy lo estamos haciendo propias desde Urjo. Pongamos énfasis en los saberes que apoyan, construyen y sostienen ese bien común, ese vivir juntos, ese vivir en democracia, en pensar aquello que nos corresponde como derecho y construirlo de manera comunitaria. El derecho a la educación, el derecho a la salud pública. De hecho, fueron los dos espacios que salieron como primera medida frente a esta pandemia, ¿no? Entonces, poder pensar desde ahí que esta prioridad sobre el aumento de la tecnología y la brecha digital y la crisis, y tener disponibilidad de acceso, sea a favor de estas comunidades más marginales, más vulneradas, más discriminadas, esas minorías en donde las relaciones de poder han puesto en enclenque el ejercicio profundo de esto que estamos señalando. La educación pública, la salud pública nos han enseñado a ver en estos tiempos, sobre todo, de cómo ponemos intenciones en nosotros. ¿Qué se pone en juego? Esto es lo que nos obliga a pensar, dice Urjo, ¿no? ¿Qué se pone en juego cuando hablamos de lo común? Y decimos entonces ese lazo social, sobre todo para las sociedades desiguales. Y él arremete con este argumento. La educación es el único recurso de la ciudadanía que se necesita. Y esa ciudadanía tiene que ver, esa construcción de ciudadanía tiene que ver con una concepción de interdependencia, no de individualidad y de soledad, de argumentos, de conocimientos y de significados puestos en común, que ocupa y entiende a la ciudadanía como un entre nosotros, entre las personas, y toma este significado de Hannah Arendt, ¿verdad?
que utilizan la política para sostener ese entre nosotros, de poder entender estos significados construidos y poder entender cómo funcionamos desde este lugar. Esta entrevista con Jorge nos va a ayudar a poner foco en lo que la pandemia visibilizó de una manera mucho más marcada y fuerte. Nadie desconocía las desigualdades sociales, culturales, económicas y educativas. La pandemia le dio una visibilidad que necesitamos excluir, que necesitamos revertir, que necesitamos discutir, y en ese sentido, pensar la educación pública, pensar qué es educar, cuál es el sentido de la educación, poniendo en tensión a las políticas neoliberales, que son estas políticas de las que está hablando, que fueron muy frecuentes en Europa, en América Latina, que estamos viendo algunos cambios muy auspiciosos en América Latina respecto a reducir los niveles de neoliberalidad de estas políticas. No se están haciendo mudanzas con toda la profundidad que estamos necesitando, pero el Estado está presente en más de un país de América Latina, como totalmente ausentes en otros, y pienso en la revuelta de las y los estudiantes en Chile, y en las condiciones materiales de vulnerabilidad de Brasil, y en la posibilidad de pensar un pluriestado nuevamente en esta Bolivia, que nos ayuda a pensar desde América Latina la organización de etnias en la toma de decisiones. Estas políticas neoliberales que nos ayuden a pensar estos grandes interrogantes que vamos a plantearles en este cuatrimestre y en particular en esta unidad temática, ¿no? Tenemos que pensar otra escuela. En esa escuela tenemos que preguntarnos qué enseñamos, para qué, en relación con qué y con quién, y cómo avanzamos entonces desde los controles que hablábamos al principio, a los cuidados desde donde tenemos que pensar ahora. El conocimiento escolar, del cual hablemos y tomemos parte como construcción en la escuela, la práctica educativa, es decir, las decisiones que tome en el aula a diario serán a favor de quién. Para recuperar la pregunta de Michael Apple, que vamos a leer en breve, para recuperar la pregunta de Pablo Freire, que estamos leyendo en didáctica, para recuperar la pregunta de Jorge Torres, que estamos transitando en estos días, a favor de ese nosotros ostensivo a construir ciudadanía, a que nos podamos ver en esa intencionalidad y en ese modo de trabajo. Desde ese lugar vamos a generar nuestra intervención en el mundo. Desde ese lugar podremos reducir los niveles de exclusión. Entonces ahí sí voy a poder preguntarme a favor de quién. Y ahí sí les vamos a poder decir que cuando tomemos por partido por esos niveles de exclusión y por reducir esos niveles de exclusión, estaremos hablando de esta justicia curricular. Justicia curricular que este mismo autor que estamos conociendo en estos días, específicamente que van a poder leer ustedes para la próxima, esta justicia curricular, más que leerlos van a escuchar porque les vamos a proponer que escuchen la entrevista. Esta justicia curricular es el resultado, voy despacio, y en esto nos vamos a concentrar todo el cuatrimestre. Es el resultado de analizar el currículum en las distintas acepciones, que se diseña, los planificadores, los docentes, las docentes, que ponemos en acción, que evaluamos y que estudiamos a ver cómo va, relación, teorías y prácticas, se piensa, se lleva adelante, se evalúa y se modifica, tomando en consideración el grado en que todo lo que se decide y hace en las aulas es respetuoso y atiende
las necesidades y urgencias de los colectivos sociales. Les ayuda a verse. Claro, también tenemos que ver cómo les mostramos, cómo se ayudan a ver, porque no solamente hay que ver si están ausentes o presentes, sino en caso de presencia, de qué modo les mostramos estas comunidades a nuestras alumnas y alumnos. Les ayude a verse, a analizarse, a comprenderse, a entenderse en cuanto a personas éticas, solidarias, colaborativas y responsables de un proyecto más amplio de intervención sociopolítica para construir un mundo más humano, justo y democrático. Todo lo que nosotras pensamos que está dado, y ya vamos a ir viendo clase a clase, que a esta justicia, a esta humanidad y a esta democracia hay que cuidarla todos los días, hay que pensarla todos los días, hay que decidirla todos los días, porque si no, los poderes autoritarios y el mercado, especialmente el mercado, toma la palabra por nosotras y nosotros. Como va a decir un autor que leeremos en breve, o que compartimos sus argumentos, el mercado vota por nosotros todos los días. Nosotras votamos una vez cada 4 años y el mercado vota por nosotras todos los días. Por eso, dice Jurjo, es necesario preparar a los alumnos, dejamos su expresión de los alumnos, nosotras hoy diríamos les alumnos, para ser autónomos, capaces de tomar decisiones, de elaborar juicios, de dialogar, de cooperar en la resolución de problemas y en las propuestas de solución encaminadas a construir una sociedad más justa. Piensen en su escuela, piensen en la universidad. Les ofrecemos desde la universidad relatos, voces en primera persona de todas estas comunidades, de estos colectivos sociales, de estas necesidades y urgencias de todos los colectivos sociales, analizarse desde este lugar. Les ofrecemos nuestros saberes para que sean más autónomas y autónomos. Les ofrecemos situaciones en las que tengan que resolver problemas y tomar decisiones y generar propuestas de solución. Esto es lo que vamos a intentar hacer desde, ahí está, lo que intentaríamos hacer en la cursada compartida de este cuatrimestre. El desafío es muy fuerte y ojalá ya seamos lo suficientemente intensas, claras, en poder decir que estas lecturas de interrupción de sentido común, en defensa de estos grupos más y menos vulnerados, es un camino complejo y que además no podemos hacer en soledad. Ojalá no nos alcancen los días para sostener este argumento. Ahí está el nosotros y nosotras del que habla Jurjo, ¿verdad? Este no es un camino que hacemos en la soledad de la casa. No siempre podemos solas y solos descubrir, desanudar, cuestionar este sentido común. Por eso el trabajo con las colegas, con las y los estudiantes, con nuestras familias, con los medios de comunicación. El trabajo siempre, el trabajo docente, es trabajo con otras y otros. Porque en esa construcción es donde podemos poner en tensión estos significados. Jurjo nos invita a pensar entonces en este pequeño relato de una entrevista que no llega a 1 hora, pero que aún así les hemos propuesto que la escuchen un tiempito menos, los 30 primeros minutos si quisieran. Y dejamos formulado ahí como trabajo práctico en la plataforma siempre, un par de preguntas que nos gustaría que pudiéramos pensar. Las vamos a pensar la semana que viene
la vamos a pensar aquí juntas y juntos en el primer tramo de la clase, pero sí nos interesaba que pudieran recuperar entonces esta palabra, este diálogo, ponerla en foco en relación a la exclusión, que es el proceso medular de este primer eje, exclusión en tanto que reduce las posibilidades de ciudadanía, y que no hay ciudadanía si no hay una construcción de un nosotros, como dice, tomo las palabras de Jurjo, no hay una construcción de un nosotros que nos responsabilice del otro, no que nos desresponsabilice, como decía el cuídate solo, ¿no? Que incluya esa otredad, en la que estemos trabajando por ese sentido común. La ciudadanía es entre nosotros, dice Arendt. Es las decisiones que se toman en función a la construcción de ese sentido compartido, colaborativo, común, que el capitalismo y los modos neoliberales de gobierno se encargan de cercenar, empujándonos a lo individual, a lo voluntario, a la competencia, al mérito, al esfuerzo personal. Y nosotras, junto con Jurjo en este caso, pero también lo hacemos con otras y otros autores, les vamos a ayudar a poner foco en lo cooperativo, en lo comunitario, en lo común, en lo solidario, en esta mirada más interna, más propia, más escolar, más local y más latinoamericana. De eso se va a tratar esta cursada que iremos construyendo clase a clase. Les pedimos, sí, por favor, que acompañen las lecturas, en este caso, escuchar la entrevista, para poder seguir trabajando y poder seguir anudando a Jurjo con otras autoras y autores, pero también con militantes sociales que nos van a acompañar en el transcurso de la cursada, y que nos ayuden a pensar cómo se produce esta construcción. Digo, veo, Norma, que probablemente estés queriendo mostrarle, ahí está, ese es el eje en el que estamos trabajando, y allí está, esta es la entrevista, Jurjo Torres Santomé, la educación pública en disputa. Está la primera imagen ahí de Daniel Caneloto, que es el rector de UNIPE, y de Jurjo Torres. Entre ellos dos se produce el diálogo, ¿verdad? Y estas preguntitas con las que vamos a trabajar, a partir de las cuales vamos a trabajar el martes, ahí les indicamos que avancen si ustedes prefieren la escucha de los 30 primeros minutos del video. No es mucho más extenso igualmente si alguien quisiera leerlo completo, y se accede sin ningún tipo de dificultad entrando a la página. Si queda claro el mensaje de hoy, vemos que se ha sumado más gente a la reunión. La estamos viendo ahí a Paulita acompañada, y no sé si hay alguien más acompañado o acompañada. Se va ampliando esta gran sala de profesoras, con hijos e hijes de profesores también, que están desayunando con nosotros. Qué buenísimo. Preguntas acá. Pudimos presentarle bien a Jurjo, se entendió con qué vamos a encontrar de su palabra en esta escucha atenta que vamos a hacer. Quedó claro dónde está. Eso nos ha quedado claro del trabajo, como para que el martes empecemos nuestro diálogo con los argumentos de Jurjo, ¿verdad? ¿Alguna preguntita más que podamos resolver? ¿Se entendió? ¿Se entendió bien? Sí. Bien. Es muy clara la exposición de Jurjo, no va a haber dificultad en eso. Después vamos a trabajar algún texto de él, pero inicialmente vamos a conocer su opinión en este sentido. Si alguien nos pudiera estar debiendo trabajos prácticos, o al menos estar atentas a esta recomendación que hacíamos hoy, ¿verdad? Hoy temprano, y que Norma nos recordaba que
es consulta ha sido consulta en el chat que tienen que ver, o en WhatsApp, perdón, que tiene que ver, uy, cuántas intervenciones, qué buenísimo. Muy bien. Buenísima, buenísima la idea, Norma, del PAL, y buenísima la participación de todo el grupo, así que el convite también es a seguir leyéndonos, ¿no? Porque si no pareciera que sigue siendo. Después que escuchemos a Jurjo, vamos a volver a los casos que hemos analizado y vamos a volver, por eso este Padel va a ser de mucha utilidad, porque nos va a quedar la opinión grupal registrada en los trabajos prácticos, que ya nos acercaron los resúmenes de las 200 palabras, casi todos los grupos, digo bien, ¿verdad? Porque faltaban algunos, y en el Padel va a quedar reflejado, van a quedar reflejadas las opiniones individuales. Volveremos después de Jurjo a estas dos versiones en los casos propios y ajenos. Después avanzaremos con Michael Apple y volveremos a nuestros casos desde Michael Apple. Así vamos construyendo el trabajo en la cursada, ¿no? Por eso teoría y práctica se van resignificando, y en este diálogo, en todos los casos que podemos, están las voces de las personas que protagonizan esa situación. Está la voz de Pauli, está la voz de la denuncia de las compañeras trans, está la voz de todos los ejemplos con los que pudimos trabajar las situaciones problemáticas, y ahora sumamos la voz de Jurjo, además de la de Norma, Silvia y la mía, que nos tienen como más a mano martes y jueves, algunas un poco más, como para dialogar de esta manera, de acá hasta buscando esto que planteamos hoy, ¿no? Trabajar por esta justicia curricular, que para ser coherentes con este trabajo, virtud bastante compleja, diría Pablo Freire, ¿no? Nuestra propuesta de evaluación va a estar entramada en esto, nuestra propuesta de enseñanza está entramada en esto, por lo tanto la materia transita con análisis de categorías teóricas, de situaciones problemáticas, de voces de militantes que nos acompañen, de análisis de libros de texto, de lo que sucede en la universidad, de nuestras propias biografías, y la propuesta de enseñanza va a estar en esta misma línea, ¿no? ¿Cómo hacemos para enseñar matemática, biología, física, química, inglés, nuestras disciplinas, atendiendo a esta perspectiva? Dice clarito, propuestas de enseñanza, posibilidad de tomar decisiones, así que de eso toma forma el parcial, por ejemplo, ¿no? Con que aprobamos acreditamos la regularidad de la materia. El diseño de una propuesta de enseñanza transversalizada en derechos humanos, transversalizada en ESI, que nos permita pensar este ejercicio concreto de justicia curricular. Entonces vamos a tener que pensar cómo enseño matemática, química, inglés, biología, computación, atendiendo a esta construcción de ciudadanía. A lo mejor hoy la vemos más lejos, no estamos viendo vínculos directos entre los modos de construir saber y el ejercicio de estos derechos. Vamos a tener que pensar en esas propuestas de enseñanza, marcos legales, con qué legislación vamos a enseñar. ¿Y vamos a enseñar matemática? Sí. ¿Y vamos a enseñar química? Sí. ¿Y qué marco normativo le vamos a ofrecer a nuestras y nuestros estudiantes para pensar? Bueno, tenemos un cuatrimestre para ir trabajando juntas y juntos. Pero sepan que la propuesta de enseñanza con la que se aprueba la asignatura y se defiende en la promoción, es una propuesta de enseñanza que debe guardar coherencia con los postulados que enunciamos hoy. Postulados que no salen de la nada, no son principios ciegos, sino que son principios que recogemos a partir de las situaciones problemáticas enunciadas. Entonces, frente a situaciones problemáticas, a las cuales le pedimos estén atentas en su vida profesional, frente a esas situaciones problemáticas, nosotras podemos arremeter con estrategias de enseñanza que favorezcan esta distribución desde la justicia curricular. Este es el convite para el cuatrimestre, 10 y 7, ya sé que
este es el momento de callarse, de despedirse, antes de desaparecer. No sé si algo más me quedó en el tintero, Silvia, Norma, que podamos... Yo dejo de grabar. No, solo el tema de ir